Se habla de la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Eso significa el reto de superar entonces a Eisenhower. Y de esos 800.000 venezolanos en los Estados Unidos, solo se han registrado 600 delitos. En el caso venezolano en específico, considero que hay al menos 3 razones por las cuales se están cometiendo diferentes injusticias. Nosotros desde aquí mandamos un mensaje claro. Estados Unidos sigue siendo y es más que nunca hoy en día un país de ley y orden. Es un sistema que definitivamente puede garantizar la estabilidad democrática en el tiempo. Debería garantizarlo. Lo que no quiere decir que la esté garantizando. Las deportaciones han vuelto a los titulares y esta vez Donald Trump tiene a los venezolanos en la mira. La gran pregunta ¿es una medida justa o es un golpe desproporcionado? Hoy vamos a soltar el ruido, poner los datos sobre la mesa y que seas tú quien saque sus conclusiones. Comencemos con los hechos. ¿Qué medidas ha tomado exactamente Trump? Esto es lo que sabemos hasta ahora. Trump pasa a la acción. Vamos por partes. La ley de enemigos extranjeros de 1798 ha vuelto a la mesa y ya se aplicó. El gobierno ha deportado a 238 venezolanos con supuestos vínculos criminales, enviándolos directamente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin derecho a defensa y sin revelar las pruebas. ¿Por qué? Se invocó secreto de Estado por seguridad nacional. Pero esto es solo la punta del iceberg. Aquí las medidas en proceso. Residencias permanentes en pausa para algunos refugiados y asilados. Deportaciones sumarias sin proceso judicial completo, nuevas restricciones en el registro de votantes para ciudadanos naturalizados, centros de detención privados con condiciones cuestionadas. El proyecto 2025 que busca deportar inicialmente 1.3 millones de indocumentados con un plan que podría llegar a 25 millones. El título 42 sigue vigente, limitando el ingreso de migrantes por motivos de salud pública. Adiós al TPS para cientos de miles, afectando a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Eliminación del parol humanitario con un mes de cuenta regresiva para salir del país. Y aquí viene la contradicción. En 2020, Trump reconoció a los venezolanos como víctimas del régimen de Maduro, destacando su lucha por la libertad. Dijo que los venezolanos son personas increíbles y un modelo para el resto del mundo. En sus mítines de Florida, incluso destacó que los votantes venezolanos estaban haciendo grande a Estados Unidos con su apoyo. Pero después de asumir, las declaraciones cambiaron. Trump y su gabinete comenzaron a generalizar peligrosamente, alimentando la xenofobia contra los venezolanos. Trump aseguró que Venezuela está enviando criminales a Estados Unidos y que van a enfrentarlo. Sin pruebas claras, estas afirmaciones han puesto en riesgo a toda una comunidad que huye del mismo régimen opresivo que Trump denunció en su campaña. ¿Quiénes son los más afectados? Principalmente venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Las medidas impactan a toda la comunidad migrante, pero la retórica contra los venezolanos pone en peligro su seguridad y su futuro en Estados Unidos. No olvidemos que esto afecta no solo a los migrantes, también a la política, sociedad y economía estadounidense. La política de deportaciones masivas que está ejecutando la administración Trump es profundamente injusta. Se ha estigmatizado al venezolano como vinculado a la actividad criminal. Nada más lejos de la verdad. Hay un poco más de 800.000 migrantes venezolanos en los Estados Unidos, entre personas con TPS, parol humanitario, esperando su solicitud de asilo. Y de esos 800.000 venezolanos en los Estados Unidos, solo se han registrado 600 delitos a lo largo del tiempo. Hay una contradicción insalvable entre decir, por un lado, que se lucha contra ese régimen, como lo ha dicho la propia administración en muchos de sus pronunciamientos y decisiones, y por el otro, retirar esas protecciones migratorias que le están dando refugio, amparo, una oportunidad a estas familias venezolanas, que además estabilizadas económicamente acá, pueden apoyar con remesas y de otra manera a sus familiares en Venezuela. De acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿te parece, Yesenia, justo o injusto este proceso, además de deportaciones masivas, que seguramente va a afectar también a otras nacionalidades, pero que particularmente uno siente que es más con la venezolana? Gracias, Gladys. Bueno, creo que hay cosas que son justas y hay cosas que son injustas. No necesariamente todas están hacia un solo lado. Yo pienso que hay una parte justa que es la de revisiones de procesos correctos que se hayan iniciado y terminado correctamente, personas que realmente hayan aplicado a
alivios migratorios, sobre todo los humanitarios, que son los que estamos viendo, que han sido más afectados y siguen siendo más afectados, donde realmente las personas que tenían los méritos para esto hayan tenido el proceso correcto y tengan la protección correcta por parte del gobierno. Que no estamos viendo definitivamente justo el tema de las deportaciones, por ejemplo, sin un debido proceso, tal cual lo establece la ley. Por ejemplo, deportaciones que requieren de que un juez de inmigración haya escuchado, la persona haya tenido la oportunidad de haber sido escuchada, haya sido representada incluso. Hay personas que si no tienen los medios para contratar a un representante legal privado, puede el gobierno incluso aportarle una lista de abogados, lo que se llaman abogados pro bono, que le pueden ayudar a defender su caso, así como también hay muchas organizaciones sin fines de lucros que están destinadas para este tipo de ayuda para el inmigrante o algunas otras posibilidades que haya de estar en corte con representación legal. Entonces, la parte de injusta o injusta, hay algunas cosas que sí, definitivamente creo que no se han llevado de la manera correcta, que se han sobrepasado límites que están en la Constitución, límites que están regulados perfectamente en la ley y que deben de respetarse porque son justamente parte de lo que es el proceso legal en Estados Y por eso hay Unidos. reacciones, pero igual el argumento para tomar este tipo de medidas, este tipo de acciones intempestivas, express, sin cuidar la forma, ¿no? Es por seguridad nacional. Hasta se ha apelado al secreto de Estado, ¿no? Por esa seguridad, para no compartir información de por qué algunos venezolanos fueron incluidos en esa lista y mandados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Entonces, bajo ese argumento se podría decir que se justifica y que luego en caso tal de algún error puedan indemnizar. ¿Cómo sería? Hay que revisar, y eso justamente está en revisión actualmente por diferentes organizaciones de derechos humanos que están revisando a quienes deportaron, si realmente esas personas eran sujetos a deportación sí o sí, y si el invocar un secreto de Estado, incluso la ley de extranjeros enemigos del 1798, era la manera correcta de no esperar pasar por un proceso de deportación, como se ha hecho históricamente en Estados Unidos, y poder remover a estas personas del país. Es justamente lo que se está mirando, si este fue el procedimiento normal, si todas esas personas eran parte de miembros de pandillas o de grupos considerados de alta problemas en el país. Lo cual no sabemos hasta ahora. Nadie tiene hasta el momento no hay ninguna verdad. Exacta, los datos para saber si esas personas todos estaban vinculados con una organización criminal, en este caso terrorista, además, como el Tren de Aragua, ¿no? Correcto. Los tatuajes como pistas. El FBI tiene un catálogo de tatuajes para rastrear pistas sobre pandillas. El equipo de tatuajes y graffiti ha reunido miles de símbolos que, según USA Today, pueden ir desde logotipos de supremacía blanca hasta emblemas específicos de pandillas negras y latinas. Entre los diseños que llaman la atención se encuentran las locomotoras vinculadas al Tren de Aragua, la corona de 5 puntas asociada a los Latin Kings, también rosas, felinos, depredadores, estrellas en los hombros e incluso el icónico número 23 de Michael Jordan. Sin embargo, Rona Rísquez, periodista de investigación y autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, advierte que muchos de estos tatuajes hoy son solo una moda. Afirma, la única manera de determinar que alguien comete un crimen es haciendo una investigación. Así que aunque el FBI vea en la tinta una pista valiosa, en realidad muchas marcas pueden contar historias de estilo más que de delito. Bueno, somos conscientes de que Estados Unidos durante los últimos 4 años abrió la puerta a la frontera a millones de ciudadanos de todo el mundo. Muchas de las personas que entraron no aclararon sus antecedentes, tampoco pasaron ciertos vetos. Y esas personas que resultaron siendo admitidas en los Estados Unidos y violaron sus estatus o inclusive delinquieron, están siendo en muchos casos legalmente arrestadas con ciertos errores que puede haber cometido el gobierno de Estados Unidos y puestas frente a un proceso de deportación. En el caso de los delincuentes, de los criminales, de incluso de las pandillas, de los pertenecientes al crimen organizado, están siendo realmente tratados como enemigos de los Estados Unidos, porque así ellos mismos también lo han hecho saber a la ciudadanía estadounidense, que ha sido atemorizada por el crimen organizado y por los inmigrantes que vinieron con el único objetivo de desestabilizar a esta nación. El presidente Donald Trump está cumpliendo con la agenda Estados Unidos primero y con las promesas de mano dura con el pueblo estadounidense.
Si hablamos y pedimos justicia o injusticia o analizamos el caso, ¿para quién? Yo soy ciudadana estadounidense y soy abogada de inmigración. ¿Hay justicia para un pueblo que vota para llevar a cabo deportaciones masivas? ¿Es realmente justo que los ciudadanos de Estados Unidos pidan seguridad, ley y orden? Yo creo que sí. ¿Es justo también que algunos inmigrantes que hayan sido erróneamente arrestados pidan su día en corte y su debido proceso? Por supuesto. Nosotros desde aquí mandamos un mensaje claro. Estados Unidos sigue siendo y es más que nunca hoy en día un país de ley y orden. Y nosotros apoyamos políticas de sentido común que pongan al ciudadano estadounidense primero. Los demás van en segundo lugar. Y el derecho a emigrar a Estados Unidos es un privilegio. No lo pierdan, respeten este país y se les respetará a ustedes. Gracias. Ya hemos visto los argumentos de un lado y del otro, pero esto es solo el comienzo. ¿Qué más se espera en materia migratoria? ¿Cómo se están viendo afectados los migrantes hasta ahora? ¿Y cuál podría ser también el impacto social y económico para Estados Unidos? No te vayas, porque al regreso seguiremos soltando el ruido. Recuerda suscribirte y compartir para que muchas más personas tengan algo de claridad en medio de tanta información, desinformación y manipulación. America is for Americans and Americans only. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Ya no hay sueño americano. Claro, pues es una pesadilla, no un sueño, es una pesadilla. Ahora vamos a analizar no solo lo que ya está pasando, sino lo que podría venir. ¿Cuáles son las siguientes movidas de Trump en migración? Y sobre todo, ¿cómo esto afecta a la economía y al propio concepto de identidad americana? Se habla de la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Eso significa el reto de superar entonces a Eisenhower. Creo que, estamos hablando de deportación de indocumentados. En el caso venezolano, las personas que tienen parol, que fue eliminado, y TPS, que también fue eliminado. Uno de ellos acaba rápido la próxima semana, el otro en septiembre. Están documentados. Son personas a las que se les conoce el perfil, teléfono, dónde viven, historia, porque presentaron los papeles, y eso es muy fácil de evaluar la situación en la que están. El tema de la injusticia está relacionado con el derecho a la legítima defensa, a no ser acusado de algo que no ha cometido, de ser inadecuadamente acusado o inadecuadamente ni siquiera es deportado, porque ha sido llevado a una prisión en la que se ha convertido El Salvador y Guantánamo. Creo que es desaprovechamiento de esa enorme capacidad a un elevadísimo costo para la sociedad norteamericana, porque los migrantes son consumidores y productores, y eso va a afectar la producción y el consumo en los Estados Unidos. No hay flujo, yo diría que no necesariamente por todo lo que se ha hecho internamente, sino también por la asistencia de México después que fue amenazada con las tarifas, porque prácticamente siempre yo he sabido, se ha dicho siempre que el día que México no quiera que pase nadie pasa. La decisión es que ahora en estos momentos no tener personas entrando, no queda más remedio que entonces buscar internamente a las que están aquí para poder deportarlas, para poder cumplimentar con las estadísticas que se prometió durante la carrera electoral. Es decir, estamos siendo prácticamente, en este caso los inmigrantes, víctimas de lo que fue las promesas de campaña, pero yo pienso que es algo que se está haciendo sin mucho sentido organizativo, ni tampoco se sabía que era por 2 años para otras nacionalidades, nicaragüenses, venezolanos, haitianos. Los cubanos siempre vinieron con la opción esa de que al año un día podían aplicar, pero tenemos que pensar también en el comerciante normal, en el banco local, en las escuelas, en las personas que rentan viviendas, es decir, todas esas personas que en un momento determinado pueden ser deportadas, compraron un automóvil, tienen una casa rentada, tienen un niño matriculado en un colegio, en un daycare, y ¿qué va a pasar de un día para otro? Todas esas personas van a dejar todo así tirado, no van a poder no van a poder finiquitar ninguna de esas cosas. Es decir, eso va a afectar en una manera u otra, más allá del pánico que existe en la ciudad en el sur de la Florida en general, donde las personas ya no están invirtiendo, no están comprando, no están rentando porque no saben qué va a pasar con su futuro. Eso va a crear realmente una situación que a la larga va a afectar a todos los que no necesariamente van a ser afectados por estas leyes porque no tienen esa situación inmigratoria tan débil, ¿no? O fragilidad. Cuando ustedes revisan un poco la historia de Estados Unidos, Yesenia,
¿cómo califican este momento? ¿Qué interpretación hacen de este momento dentro de lo que es la actuación de la administración pública, en este caso el gobierno de Trump? Yo creo que era un momento que se veía venir. Primero porque el presidente lo dijo en campaña y está estipulado en la conocida Agenda 2025. Y además era un momento que también llega a ser necesario en algunos aspectos, porque hay muchos procesos que abrió la administración pasada donde se conoce que se pusieron incluso en pausa, aún en la administración pasada, por un tema de supuestos fraudes que se habían cometido con personas que estaban intentando entrar al país con los programas humanitarios que abrió el expresidente Joe Biden. Entonces esto se veía venir de alguna manera. No significa que la manera en que se está gestionando sea definitivamente la más correcta, sea el procedimiento correcto, pero sí definitivamente había una necesidad. Por ejemplo, el tema del paso fronterizo, había que establecer controles más duros para que las personas entendieran la importancia. Era algo que venía, ¿no? Porque además ustedes vienen haciendo la observación de la burocracia, la lentitud, de que esto estaba colapsando, de que iba a explotar en cualquier momento. Y bueno, ha llegado Trump ya con esta serie de medidas que incluso desde el primer mandato las quería implementar. Correcto, pero recién ahora la estamos viendo y además justificando inseguridad por estabilidad, por seguridad, por protección de Estados Unidos. Y ahí la pregunta hasta qué punto, si es justo o no, este discurso que generaliza y que pone en peligro también a la comunidad venezolana, ¿no? Porque además sí ha habido delitos, pero hasta qué punto eso amenaza la seguridad de Estados Unidos. En el caso particular de las actuaciones de delincuentes venezolanos, un poco para entender dónde estamos parados. Yo creo que se le puso la lupa y se quedó demasiado grande el considerar, por ejemplo, el Tren de Aragua como una invasión de un grupo terrorista de Estados Unidos. Yo no creo que estemos en números a nivel de invasión y tal vez la manera en que lo han tratado de controlar ha sido bastante grande en comparación a realmente agarrar a estas personas, detenerlos y hacerle unos procesos. Entonces, lamentablemente también hemos pagado justos por pecadores, porque así como tenemos personas que han cometido delitos, hay muchas personas, no solamente de nacionalidad venezolana, de otras nacionalidades que le han hecho un bien al país. ¿Qué reportes tienen ustedes justamente de efectos, de consecuencias de, por ejemplo, ese discurso que generaliza? Hay tanta generalización que incluso hay personas con tatuajes que no tienen nada que ver con el Tren de Aragua, que ahora tienen miedo de que se les vea el tatuaje o que sean considerado parte del Tren de Aragua porque el tatuaje apenas se parezca sin que necesariamente la persona tenga ningún tipo de afiliación a este tipo de grupo. Es decir, estamos en un periodo donde quizás se transita hasta la estigmatización de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Absolutamente, sí. Es una generalización que nos ha metido a todos literalmente en el mismo saco, pero también es injusto porque no todos estamos allí. ¿Qué tipo de ejemplos te han llegado a ti como abogada de personas que están buscando apoyo porque ya están siendo víctimas de injusticias? Por ejemplo, hay personas que tienen un asilo pendiente y tienen el TPS y consideran de que el estar así están siendo sumamente vulnerables porque se considera, incluso hay un famoso video de un grupo de Utah donde la persona tiene una calcomanía en su carro que tiene la bandera de Venezuela y la persona es detenida por creo que fue el ICE o la patrulla fronteriza, no sé exactamente quién fue, que detiene a la persona y después la persona se da cuenta de que fue detenido el vehículo porque tenía una calcomanía de Venezuela. Wow. ¿Se compara con algo pasado en la historia de este país sobre el tratamiento, el abordaje de la migración y la respuesta de algún gobierno? Mira, realmente yo, si hago un poco de historia, no recuerdo como una estigmatización tan fuerte. Sin embargo, por ejemplo, cuando los salvadoreños, estaba aquí la Mara Salvatrucha, muy fuerte en el país, lamentablemente había muchas personas de El Salvador que entraron al país, venían a trabajar, hicieron familia, hicieron incluso empresas en el país y todo el mundo era considerado parte de la pandilla de la Mara Salvatrucha. Entonces ahora tenemos el Tren de Aragua y los venezolanos. ¿Qué se espera en materia migratoria con esto de la Agenda 25? Bueno, lo primero que se espera es un escrutinio más fuerte de los casos humanitarios, sobre todo, ver que realmente las personas tengan, por ejemplo, si tú estás pidiendo un refugio o estás pidiendo un asilo político, realmente tengas un caso con suficientes evidencias. Se espera mayor cantidad de deportaciones, porque justamente esta fue la promesa del presidente, deportar a las personas que están ilegales en el país. Ahora, lo que hay que definir bien, ¿qué es estar ilegal? Estar ilegal es tener un proceso pendiente donde todavía un juez o un oficial de inmigración no te ha escuchado
o ilegal es haber entrado vía fronteriza, haber cometido delitos o entrar vía fronteriza y no tener ningún caso pendiente y ningún estatus. Eso es una línea muy gris porque hemos visto personas que han estado afectadas aún con un asilo pendiente o con un TPS a punto de expirar. Claro, son como demasiadas medidas en paralelo. Muchas. Sí, se esperan otras más en los próximos días porque esto es como un día a la vez, ya no es ni siquiera semana o meses a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué esperan ustedes en los próximos días? Porque ya hay muchas que se están chocando, que hay personas que están amparadas dentro, o sea, el parol, pero también tienen TPS y los dos están siendo suspendidos. Entonces, esas personas quedan totalmente en un limbo. ¿De cuántas personas estamos hablando que podrían verse afectadas así? Yo creo que el tema de la cancelación del parol y el TPS expirándose va a poner a muchas personas vulnerables, absolutamente vulnerables y deportables. De hecho, el gobierno hace, creo que alrededor de un mes, cambió CBP One por CBP Home para que las personas se autodeporten, invitando a las personas a removerse del país para que no tengan que pasar por un proceso de deportación o incluso ser detenidos y pasar tiempo en una cárcel esperando ser removidos del país. O sea, yo creo que definitivamente el gobierno está viendo quién realmente no tiene un proceso migratorio sólido, quién no tiene un estatus, quién tiene violaciones, quién tiene sobre todo récord criminal, y esas personas están siendo la bandera número uno. ¿Tienen la capacidad para revisar tantos casos? ¿Bajo Mira, diferentes modalidades? Yo creo que logísticamente no está la capacidad, sin embargo, revisemos también que ellos están incorporando mucha inteligencia artificial, y la inteligencia artificial hace que la capacidad se triplique, porque sencillamente pueden revisar con mayor rapidez cualquier cantidad de casos que no necesariamente son revisables a los humanos. La esencia de Estados Unidos, un país de migrantes. La identidad de Estados Unidos no nació de una raza o etnia específica, sino de un cúmulo de ideas que marcaron la diferencia desde el principio: libertad, democracia y la promesa de que cualquiera, sin importar de dónde venga, puede alcanzar el sueño americano. Los ingleses sí llegaron primero, y entre ellos los puritanos, los pioneros del Nuevo Mundo, huyeron de la persecución religiosa para fundar algo nuevo, algo que dijera aquí todo es posible. Y aunque hoy nos parezca raro, esa visión era todo un avance. Pero ojo, la identidad americana no fue creada solo por ellos. Estados Unidos se construyó a base de migrantes de todos los rincones del mundo. No era un país de sangre pura, sino de ideales. Claro, el camino no fue fácil para todos, especialmente para aquellos que no llegaban con sangre europea. Pero lo cierto es que este país ha sido un lugar de transformación y reinvención constante. Estados Unidos no solo fue construido por aquellos que llegaron en barcos, sino por aquellos que ya estaban aquí antes, los pueblos indígenas cuyas culturas han sido esenciales en la formación de la historia estadounidense. Aunque lamentablemente su legado ha sido minimizado, su presencia ha sido fundamental desde el principio. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos estadounidenses? Bueno, si seguimos la lógica de la fundación, todos podríamos serlo, siempre que compartamos esos ideales de libertad y oportunidad. Eso es lo que hace única y atractiva la identidad de este país. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde puedes llegar. Como dijo Ronald Reagan en su discurso de despedida, si dejamos de ser una nación de inmigrantes, dejaríamos de ser una nación. Esta frase captura el corazón de lo que representa Estados Unidos, la idea de que su fuerza y su identidad han sido forjadas por la diversidad, la apertura y la constante llegada de nuevos sueños y esperanzas. Hemos visto la historia, el impacto y lo que se espera, pero ¿qué pueden hacer los migrantes en riesgo? En la próxima parte, recomendaciones y qué opciones existen en esta situación. Pero antes, apoya este esfuerzo para dar claridad en medio de tanto ruido. Suscríbete y comparte. En el caso venezolano en específico, considero que hay al menos 3 razones por las cuales se están cometiendo diferentes injusticias en los procesos de deportación. En primer lugar, hay que recordar que muchos venezolanos y venezolanas que llegaron a Estados Unidos lo hicieron de manera legal. Algunas a través del parol humanitario, que fue un programa que ha sido ya eliminado por la administración de Donald Trump. Otras entraron de manera irregular, pero fueron legalizadas a través de un poder legal, ¿no?, que es el TPS, que también acaban de eliminar. Es decir, esas personas tenían un estatuto legal, pero luego les fue quitado. Muchas personas también han solicitado asilo y se han informado casos de personas que aún habiendo solicitado asilo están en procesos de deportación. Entonces hay que recordar que hay una buena parte de las personas que tenían un estatuto legal que en este momento han quedado en un limbo jurídico y por lo tanto sometidas a procesos de deportación. No hay nada de justo en este tipo de acciones. Segundo, es importante también decir que hay una narrativa
antiinmigrante que se ha venido enfocando mucho sobre los venezolanos. Y el presidente Donald Trump ha firmado un decreto presidencial en donde expresa que se está cometiendo una invasión contra Estados Unidos y por lo tanto puede invocar una ley de 1798 que declara a personas extranjeras de cierta nacionalidad, en este caso a las y los venezolanos, como enemigos extranjeros. Hay que decir algo con mucha claridad. Primero, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. Esta es una ley que se ha utilizado solamente en 3 ocasiones en toda la historia de Estados Unidos y siempre en el contexto de guerra, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Segundo, no puede hablarse de una invasión de criminales por la sencilla razón de que, si bien es cierto que hay migrantes que cometen crímenes, no todos los migrantes son criminales. Y generalizar y criminalizar a todo un grupo poblacional al llamarlos miembros de una banda criminal o acusarlos de haber cometido un crimen sin haber probado tal acusación es muy grave para la sociedad y es muy grave para familias y para individuos. Y la tercera razón por la cual creo que se está cometiendo una injusticia es porque el uso de esta ley de enemigos extranjeros y la forma como fueron trasladados 238 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad, a un tercer país en donde nunca han cometido delitos, no puede ser una manera de ejercer el control migratorio. Sugerencias. Entiendo. ¿Qué sugieres entonces a las personas? Porque además, bueno, por ejemplo, sobre el CBP Home, ya he escuchado personas que dicen, mejor me voy, espero en mi país de origen, etcétera, en otro país. Pero quedan dudas como si eso es para solo una salida terrestre o es para la aérea también, esa notificación, esa decisión de autodeportación. Mira, yo les recomiendo a las personas inicialmente de que si no tienes un estatus migratorio y no tienes forma de tenerlo de una manera sólida, comprobable y evidenciable, salir del país. Porque ¿para qué vas a estar en un país donde estás siendo vulnerable? Y además sabemos que si no tienes un estatus migratorio, literalmente hay una violación de la ley allí. Y ellos van a tener todo el derecho de poder removerte. El uso de la aplicación de CBP Home es recomendado sobre todo para personas que salen y tenían algún tipo de orden para salir y no habían salido, etc. Sin embargo, las personas que tienen algún proceso y que le puede dar más adelante un beneficio migratorio y desean esperarlo afuera, mi recomendación es repórtate, di que saliste, que ellos lo tengan registrado para que después no digan, no, se perdió la I-94, cuando saliste no quedó registrado y te vaya a afectar cuando puedas reentrar con un proceso debidamente hecho en un consulado. ¿Qué sabes de las personas que están amparadas con el TPS, ¿no? Sobre todo los del 2023, los que se les vence ahora el 7 de abril, esperando la respuesta del juez, que también me gustaría tu opinión al respecto. Pero esas personas, la mayoría conoce que ya están moviéndose con otro tipo de mecanismo de protección dentro de los muchos que se ofrecen. Hay personas revisando las posibilidades del asilo político, pero hay que tener mucho cuidado, porque el asilo político no puede ser un método para comprar tiempo. Eso de comprar tiempo no está correcto, porque significa que vas a presentar una solicitud donde tú sabes que no tienes los elementos, no cumples con lo que requiere la regulación. Hay personas, por ejemplo, que tienen otro tipo de procesos, visas profesionales, certificaciones laborales. Incluso yo tengo muchos clientes que me han mandado correos electrónicos y me dicen, ya listo, estoy listo, ya compré el ticket, voy a salir del país, voy a esperar mi proceso afuera para no tener ninguna violación del estatus. Entonces las personas sí están haciendo la tarea porque quedarse sin TPS, quedarse sin parol humanitario y no tener un caso sólido de asilo los va a poner en ser el número 1 deportable. Sorprende también lo de la residencia para personas con asilo, que ya otorgada, ¿no? Y también refugiados. Es una sorpresa gigante porque al final todo el mundo, independientemente del estatus, aunque sea residente definitivo, pues se siente amenazado. Bueno, las residencias que USCIS está poniendo en pausa son para las personas que están en proceso, no eran personas que ya estaban aprobados. Y estaban en proceso porque aplicaron a esas residencias basadas en un asilo político aprobado o en un proceso de refugio, lo que significa que ellos probablemente lo que van a hacer es revisar si esa adjudicación que le hizo, bien sea la corte o un oficial de migración, fue correcta, si realmente las evidencias que esas personas presentaron eran correctas, eran reales, no había ningún tipo de problema con la veracidad de la documentación y allí procederán a reanudar. Pero el gobierno no ha dicho cuándo va a reanudar.
Entiendo, pero mientras tanto no están en peligro. Por ahora ahora bajo tienen proceso exacto de revisión y tiene esa residencia que la van a revisar, ¿cierto? Correcto. Lo de la naturalización, ahora también con el tema de los procesos de elecciones. ¿Qué implica eso? Que ha sido una de las tantas medidas también anunciadas, que creo que limitaría la participación en procesos electorales, ¿no? Eso todavía es como un proyecto, de eso no ha salido nada oficial en relación a lo que son las naturalizaciones y quitarle algún tipo de derecho a las personas naturalizadas versus a los nacidos aquí en Estados Unidos. Entonces, sobre eso todavía no hay mayor información, no se sabe, para eso habría que hacer una modificación de la ley. Pareciera que es la punta del iceberg, todo Correcto. lo que estamos viendo, Correcto. que podría venir mucho más. Incluso, ¿qué sugieres tú a quienes tienen una residencia que se supone debes mantener o dar estabilidad en los tiempos que vivimos? ¿Qué es lo que sugieres en general para todo el mundo? Bueno, yo lo número uno que le sugiero a las personas es, primero, la residencia no es garantizado que puedas continuarla teniendo. Por ejemplo, una persona que comete un delito criminal, una felonía, es completamente posible que le sea removida la residencia. Incluso la ciudadanía, si se la llegaran a otorgar, por ejemplo, y comete un delito, ¿podría ser removida? Mira, para remover la ciudadanía es mucho más difícil, porque ya tienes la ciudadanía americana definitivamente, pero hay casos, por ejemplo, si el gobierno descubre que tú cuando obtuviste la residencia lo hiciste de manera fraudulenta, contaste 5 años y aplicaste a la ciudadanía, eso puede ser una razón para que te remuevan la ciudadanía, porque fue otorgada por error, Entiendo. que es algo completamente distinto. Entiendo, pero en general, a quien no tiene que viajar, que no lo haga, ¿no? Independientemente si es residente, con TPS, con... Incluso hay una cantidad de residentes permanentes que a veces son residentes, pero por razones de trabajo o de salud tienen que permanecer largo tiempo fuera del país. Yo les recomiendo revisar esa opción 2 veces y pedir una autorización a inmigración para que te permita estar por un tiempo prolongado, porque hemos visto residencias revocadas en el aeropuerto y personas regresadas, pero sobre todo han sido personas que han estado más tiempo fuera del país que en el país. Y significa que ya no estás literalmente residiendo, que es la razón por la que te dan una residencia. Lógico, por la cual la puedes perder también, ¿no? Y tiene argumento el funcionario, en ese caso, del aeropuerto, que además actúa de manera discrecional. Y ahí la pregunta, ante algún atropello, algún abuso, ¿qué opción tienen los migrantes acá, los venezolanos y de cualquier otra nacionalidad que esté en esta situación? Bueno, definitivamente siempre pueden llamar a su abogado de inmigración, hay varios correos electrónicos que están disponibles en la página de inmigración donde pueden mandar correos electrónicos denunciando algún tipo de abuso que hayan experimentado cuando están entrando al país. ¿Qué reflexión haces sobre el proceder, la manera, como bien decías al inicio, que tienes, pues, por supuesto, sus visos de justicia y también de injusticia? Pero al final de cuentas, como abogada especialista en estos temas, ¿qué sugerencias harías al mismo sistema? Para ti, ¿cómo deberían proceder de manera que todo avance, se solucionen los problemas hoy en día, sin generar atropellos, injusticias? Yo la sugerencia que le haría es que no es lo que haces, sino cómo lo haces. No significa que ellos no tengan razones. Hay muchos procesos y muchas personas que han sido removidas del país o están siendo removidas del país donde el gobierno tiene las razones suficientes. El problema es cómo lo están haciendo. Es preferible hacerlo correctamente, siguiendo los procedimientos normales, bien sea con jueces o con organismos administrativos en el país que tienen la facultad para remover a las personas y no hacerlo de una manera tan abrupta, porque al final el gobierno ahora está recibiendo de vuelta demandas, denuncias y está haciendo literalmente, hay un tema mediático muy fuerte en contra del gobierno como un violador de derechos humanos o de los derechos civiles. Entonces yo creo que es más fácil, si realmente el gobierno lo está haciendo porque tienen razones correctas, hacerlo también con el procedimiento correcto. Le dan los tiempos con los procedimientos correctos en el apuro que tienen argumentando seguridad de Estado. El gobierno tiene facultades para crear, vamos a decirlo así, comisiones expeditas y poner más jueces, por ejemplo, nombrar más jueces y tener procedimientos que definitivamente sean más rápidos para evitar también este conglomerado y esta acumulación tan violenta de casos pendientes. Sí, pero también había amenaza a los abogados que actúen en contra, por cierto, de estos procedimientos, de estas medidas del Poder Ejecutivo, incluso a los jueces que también reaccionen, ¿no? Correcto. ¿Tienes miedo, Yesenia? Mira, realmente no, porque yo considero de que yo en ningún momento le digo al gobierno de que
que tiene que darle un derecho a alguien que realmente no lo tenga. Yo hago un escrutinio en la firma de las personas que llegan, les hago muchas preguntas. Yo creo que esto está un poco más hacia los abogados, sobre todo en corte, que luchan por los derechos de clientes en cortes federales, tratando de convencer al gobierno de que le dé un derecho a estas personas, que incluso ya muchos están en procesos de remoción del país, o también hay abogados que demandan al gobierno por acciones del gobierno, y yo no tengo, esa no es mi práctica. Pero no debería ser, ¿no? No debería existir esa amenaza, porque es parte de un sistema además de separación de poderes, ¿no? Y de defensa de derechos fundamentales, se puede entender así. Es parte de la libertad. Es parte de la libertad. Y finalmente la jurisdicción de los jueces, que hay algunos que argumentan, el mismo Poder Ejecutivo, que no les corresponde, no son jueces para actuar en este terreno federal. ¿Cómo lo ves tú? Correcto. De hecho, justamente esta semana tuvimos un panel de 3 jueces y 2 de los 3 jueces decidieron en contra de la petición del gobierno de levantar la medida que había puesto el juez, que le estaba ordenando al gobierno no sacar vuelos de deportaciones. Entonces ahí podemos ver un poco de lo que es la separación de poderes y el poder judicial como tal. Para entender mejor, es un sistema que definitivamente puede garantizar la estabilidad democrática en el tiempo. Debería garantizarla. Lo que no quiere decir que la esté garantizando. Que la esté garantizando. Claro. Exactamente, y es un poco el temor, un poco también que valida el cuestionamiento y el miedo que se ha asomado con relación a esta gestión, a este segundo mandato de Donald Trump, y cómo podría actuar el resto de los sistemas, el resto de los poderes. Bueno, justamente eso es lo que está ahorita encima de la mesa. Revisar cuáles son las actuaciones del sistema judicial, cómo esto realmente se va a lograr balancear, entender al gobierno y entender lo que es el poder judicial como tal, lo que son las leyes, cuáles son los procesos, qué es justo y qué no es injusto, qué es legal, qué no es legal, y qué puedo yo invocar para no pasar por el tema judicial o no. Hechos y conclusiones. ¿Es justo o no el plan de deportación de Trump? Esa es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta depende de a quién le preguntes. Por un lado, la administración sostiene que se trata de aplicar la ley, de defender la soberanía y de controlar lo que consideran una inmigración desmesurada. Se dice que el país debe garantizar sus fronteras y proteger sus recursos. Desde esa perspectiva, podríamos pensar que están siendo coherentes con su discurso sobre el control y la seguridad. Pero por otro lado están los casos de miles de personas que, como muchos de nosotros, simplemente llegaron buscando una vida mejor. Padres, hijos, gente que ha hecho una vida en Estados Unidos durante años, algunos hasta han nacido en este país. Deportar a personas que han contribuido, que no son criminales, que tienen familia, no parece tener un sentido de justicia social ni de humanidad. Y ahí es donde entra la grieta. ¿Debería ser un país que prioriza la ley a toda costa o uno que valora la dignidad humana y el bienestar de sus ciudadanos independientemente de su origen? La conclusión es que mientras el gobierno impulsa políticas que afectan a millones, la verdadera cuestión radica en cómo equilibrar el cumplimiento de la ley con los valores que han hecho a Estados Unidos un lugar de oportunidades para todos. Porque al final, si el plan de deportación se ejecuta de manera indiscriminada, nos hace preguntarnos, ¿se está perdiendo de vista lo que hizo grande a esta nación en primer lugar? Al final, la pregunta sigue en el aire, ¿justo o injusto? Lo que sí está claro es que este tema seguirá dando de qué hablar y que miles de personas están en juego. Si estás en riesgo, busca asesoría legal, mantente informado y no tomes decisiones apresuradas. Esto es Suelta el Ruido. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale me gusta, compártelo y nos vemos en el próximo episodio.